Si nosotros no tuviéramos la vida de Dios, no hiciéramos nada para Dios. Hay a veces personas que dicen: hermano, es que cuando yo estaba chiquitico yo siempre quería buscar a Dios, pero cuando crecí me fui olvidando de Él. ¿Sabes? Todos aquellos que vivieron para la gloria de Dios nunca se olvidan de Dios. Siempre Dios está presente. No hay algo como decir: yo creo en Dios y lo llevo en mi corazón, pero vivimos de una manera equivocada. Eso no es darle la gloria a Dios. Eso es creer en nuestra mente y nuestra razón en un Dios, pero vivir a espalda de Él. Y eso es no darle la gloria de Dios. Nosotros estamos llenos de la vida de Dios. Por eso nosotros todo lo hacemos para la gloria de Dios. Lo hacemos para adorarle, lo hacemos para bendecirle, porque tenemos la vida de Dios. La vida de Dios, a diferencia de la vida natural, la vida natural se diferencia de la vida sobrenatural en mucho, mejor dicho, en todo. Para tener una vida natural usted tiene que tener buenos pulmones, buena circulación, buen azúcar, buenos triglicéridos, y estar sano y poder respirar, porque si no, no tuviera usted vida. Su corazón tiene que estar a uno, todo su cuerpo tiene que estar bien. Esa es la vida natural. Pero la vida sobrenatural no depende de nada. A su nombre. La vida de Dios no depende si sube el dólar, si usted está bien emocionalmente. La vida de Dios es irresistible, la vida de Dios es incorrumpible, la vida de Dios es santa, la vida de Dios es pura, la vida de Dios es poderosa, fluye como fluye la sangre en el cuerpo humano y nos hace decir: gloria a Dios, Señor, esto es para ti. A su nombre. La vida de Dios. Sin la vida de Dios no pudiéramos estar al lado de Dios. A su nombre. Piense por un momento, aquellos que hemos recibido esa vida. Un día estábamos sin Dios, pero hubo algo que ocurrió. Dios nos llamó a su nombre y nos dio de su vida. Y empezamos a tener lo que dice la Escritura: vida y vida en abundancia. Empezamos a tener la vida de Dios. Y el que tiene la vida de Dios cambia completamente. No hay nadie en las Escrituras que se topó con la vida de Dios y siguió siendo la misma persona. Eso es imposible. Todos aquellos que se tropezaron con el dador de la vida cambiaron. Cambiaron sus principios, cambiaron su manera de ver las cosas, cambiaron su perspectiva, porque la vida de Dios es poderosa, queridos. La vida de Dios no queda en este lugar debajo del sol, en la tierra, en lo natural. La vida de Dios trasciende. Por eso se llama la vida eterna. La gente quiere vivir la vida eterna después que se muere. Error. Nosotros vivimos la vida eterna aquí, ahora. Simplemente cuando usted se vaya de esta tierra, usted va a ver lo que ahorita nunca vio. Por eso vivimos por fe. A su nombre. La fe no es un paso a un barranco, al vacío. No, Señor. La fe es la evidencia de que la vida de Dios fluye en la vida del creyente. A su nombre. Y lo más tremendo es que un cuerpo de carne, de hueso,
se convierte en receptor de la vida incorrompible de Dios, de la vida indestructible de Dios. ¿Usted se imagina eso? Que nosotros pecadores, simples mortales, el polvo y la nada, somos ahora el recipiente de la vida de Dios. A su nombre. Somos el recipiente de la vida de Dios. ¿Cómo ocurrió eso? En una cruz. Lo que era imposible para la ley, por cuanto éramos débiles en la carne, Cristo, a semejanza de carne y de pecado, fue condenado en una cruz. El santo, el que no tenía culpa, el dador de la vida, fue clavado en esa cruz. Murió por mí, murió por ti, para que ahora podamos vivir la vida de Dios. La vida llena del Espíritu de Dios. A su nombre. Usted me dirá, hermano, ¿usted está seguro de lo que me está diciendo? Sí, estoy seguro. Porque Juan capítulo 1, versículo 12 dice que aquellos que le recibieron y creyeron en su nombre, se le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No son engendrados de carne, de sangre, de varón, sino son engendrados por el Espíritu de Dios. A su nombre. Claro que estamos seguros. La vida eterna indestructible, autoexistente, trascendente, inmutable. Lo que pasa es que pasamos muchos años viviendo vidas que desagradan a Dios. Y ahora tenemos que aprender a vivir de la mano con Dios. Pero Dios no nos llamó a vivir una vida, bueno, ya te di vida eterna, ve a ver cómo te las arregláis. No, Señor, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia nos dio vida eterna y dice, yo te acompaño, yo estaré contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. A su nombre. Estaré contigo. Te daré mi espíritu. Te guiará mis palabras. La vida de Dios. Para entender la vida de Dios, necesitamos leer un versículo. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dice de la siguiente manera: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo estoy? Eso como que no gusta. Con Cristo estoy juntamente crucificado. La vida natural está ahí clavada en una cruz. Para que la vida del Espíritu, la vida sobrenatural, la vida de Dios, la podamos vivir en libertad, a plenitud. A su nombre. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ya no vive el ego. Yo pienso, yo creo, yo estimo. A mí me parece, ya no vive usted. El que vive la vida de Dios, ya no vive él. No vive él. ¿Quién vive? Vive Cristo en nosotros. A su nombre. Ya no vivo yo, vivimos a Cristo. A diferencia de otras maneras de fe, religiones, llámese como sea, la vida en Cristo no es una religión. La vida de Cristo es una vida en el Hijo. No en ti, en Él.
Cristo vive en mí. A su nombre. Miren cómo termina el versículo. Y lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora la vida de Dios no solamente se nos da, se nos concede por gracia al mirar el sacrificio de Jesús, sino que ahora la vida de Dios usted va a experimentarla día tras día. Usted va a experimentar como la influencia de Dios, la ayuda de Dios, el poder de Dios camina con usted. A su nombre. Como el Espíritu Santo infunde su carácter, imprime más y más la vida de Dios. Es decir, que ya Dios no nos va a dejar a la intemperie, a la deriva. Dios va a acompañarnos y Dios va no solamente a ser el causante de la vida, sino ser la consecuencia de la vida. Día tras día viviremos la vida de Dios. Gracias al Señor. A su nombre. Pero surge una gran pregunta. ¿Cómo vivimos la vida de Dios? Imagínese que usted recibe la vida de Dios. Y como me pasó a mí cuando acepté al Señor, cuando recibí al Dios dador de la vida. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? Al principio yo estaba confundido. Yo decía, estos evangélicos me van a volver loco. Me tienen vigilado. Donde salgo me aparecen uno. Se multiplican como los gremlins. A su nombre. Por todos lados veía palabras. Me montaba en un carrito. Dios te ama. Dios mío, pero ¿qué me pasa? Ahora yo veo la palabra de Dios en todos lados. Y pasaba por una calle y sonaba una alabanza. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Una persecución? No, sino que ahora empezaba a ver a Dios. A su nombre. Y empecé a habituarme a la vida de Dios. Porque no todo el tiempo viví en Dios. Solamente cuando Él abrió mis ojos fue cuando empecé a vivir realmente, a experimentar realmente a Dios. Y llegó al punto donde yo dije, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la vida de Dios? Número 1, experimentamos la vida de Dios. Miren, es bueno que usted conozca a Dios. Y de hecho aquí hacemos todo lo posible de que usted pueda conocer a Dios. De hecho, la iglesia está en plena autoridad y plena capacidad de enseñar a la gente a vivir, a experimentar a Dios. A su nombre. Pero no solamente de la puerta hacia adentro, de la puerta hacia afuera también. Experimentamos a Dios. Y otra cosa que hace la vida de Dios es que aprendemos a vivir la vida de Dios. No existe algo como que, bueno, ya tengo la vida eterna y sigo igual. No, es un aprendizaje. Efesios capítulo 4 versículo 20 dice, pues vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Cuál es la materia a aprender? Cristo. Porque en Él está la vida. La gente quiere aprender a Cristo, pero no quiere experimentar la vida de Dios. La gente conoce todo acerca de Cristo, pero muy pocos experimentan a Cristo.
¿Cómo experimento a Cristo? Aprendiendo más de Él. En Efesios capítulo 4, versículo 20, aparece una de las ilustraciones más sencillas que pueda haber en la Escritura. Dice: vosotros que antes estábamos ciegos, despojaos del viejo hombre. ¿Sí? En un sentido quiere decir que tu viejo hombre, la vieja naturaleza, es como una vestimenta. Tú tienes que irla despojando de tu vida. Y despojando de la vieja naturaleza, nos revestimos de la nueva, que es en Cristo Jesús. Porque un tiempo estuvimos ajenos a la vida de Dios. A su nombre. ¿Cuál es el detalle? Que mucha gente quiere vivir la vida de Dios sin despojarse de la vieja vida. Tuve un familiar y ese familiar tenía un hábito muy malo. Ese familiar no se bañaba, no le gustaba bañarse. Yo no sé si usted ha tenido algún familiar cercano con esas características. Gloria a Dios que no. Y ese familiar no le gustaba bañarse. Miren lo que hacía. Él no se bañaba, pero le gustaba ponerse la ropa limpia. Y él creía que con un chorro de fragancia y colonia, nadie se iba a dar cuenta que no se había bañado. La tardanza era cuando empezaba a sudar. Se revolvía todo eso, mi hermano. No se sabía si es que se bañó con colonia ligada con suciedad o viceversa. Pero él decía: no, yo me siento limpio. No, tú no estás limpio. Tú tienes ropa limpia, pero sigue estando sucio. Te podrás echar 70 litros de colonia, pero saldrá el mal olor igual. A su nombre. Es la misma referencia que habla las Escrituras. Dios nos limpia para vestirnos con ropas limpias. A su nombre. Y este familiar hacía otra cosa. Cuando alguna vez se bañaba, se ponía ropa sucia. A su nombre. Y me decía: yo estoy limpio, pero la ropa no. Pero la ropa no. Nosotros por la sangre de Cristo estamos limpios. Y Dios nos manda a revestir de su pureza. A su nombre. Lo que pasa es que a veces pretendemos estar llenos de la vida de Dios, pero estar vestidos de la vida terrenal. A su nombre. La vida de Dios nos habilita, nos da poder para desechar lo que no es de Él. No hay cosas como dicen: no, es que mi papá era así, mi abuelo es así, y por eso yo soy así. Eso no existe. Eso es un buen argumento para continuar pecando. La Biblia dice que cuando somos limpios, nueva criatura somos. Las viejas cosas pasaron, he aquí, las cosas en el original dice, se van haciendo cada vez más nuevas. A su nombre. Pretender vivir la vida de Dios bajo las formas de los hombres, eso es imposible. Nosotros recibimos la vida de Dios para vivir como a Dios le agrada. No, hermano, es que yo pienso que eso no es así. No es lo que tú piensas, es lo que Él ha pensado. Efesios capítulo 2 dice: para que anduvieses en el camino que ya ha sido preparado.
por gracia soy salvo. Pretender la vida de Dios, pretender vivir la vida de Dios bajo la forma de los hombres, bajo los derechos humanos. Señor, yo tengo derechos, yo tengo un human right. ¿Y los derechos del Creador dónde están? ¿Acaso el que creó y nos formó no tiene más derechos que nosotros? ¿Acaso que el que nos puso en su reino, en el reino de su amado Hijo, no tiene más derechos sobre nosotros? Vivir la vida de Dios bajo las formas de los hombres es totalmente errado. Vivimos la vida de Dios bajo las formas de Dios, bajo los estatutos de Dios, bajo las palabras de Dios, bajo la influencia del Espíritu de Dios. No al revés. Pero ahorita hay predicadores que levantan los derechos de los hombres y colocan a Dios como siervo. Si Dios no es el que ordena, entonces es un siervo. Si Dios, el Señor, el amo de todo, no es el quien manda en nuestra vida, usted está usando a Dios debajo de sus pies. Y eso es inaceptable para Dios. A su nombre. Dice Romanos capítulo 6, verso 7, que ahora vivimos bajo el régimen del Espíritu. No nos gusta la palabra régimen, porque suena como que, hermano, no voy a hacer lo que yo quiera. No, el Espíritu nos coloca debajo de Él para que podamos ser guiados por Él. A su nombre. Pero, ¿qué hace falta para vivir la vida de Dios? Supongamos que usted ya tiene la vida de Dios. Hay un elemento indispensable para vivir la vida de Dios. Y de eso se trata esta enseñanza. Y es la oración. La oración es el medio indispensable para vivir la vida de Dios. De hecho, el título de esta enseñanza se llama Orar para vivir. ¿Qué dije? Orar para vivir. Un pensamiento de un gran teólogo de la antigüedad dice que los hijos de Dios no somos más grandes que nuestro tiempo de oración. Los hijos de Dios no van a ser tan felices con respecto al tiempo de oración. La oración es indispensable. A veces queremos redundar o decir, orar es hablar con Dios. Sí, pero ¿qué vas a hablar con Dios? Porque déjame decirte que usted no está hablando con cualquier persona. Usted está hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que nos da el aliento de vida. Orar para vivir. Usted necesita orar para aprender a vivir. La oración es proporcionalmente el tamaño de tu intimidad con Dios es el tamaño de tu oración. El crecimiento del creyente depende de los tiempos de oración. A su nombre. A veces creemos que la oración
es algo aislado, que solamente está hecha para algunos, para predicadores, para pastores, para algunos líderes. La oración es el medio que Dios usa para que usted pueda experimentar la vida de Dios. A su nombre. La oración no es un requisito. La gente tiene la oración como un requisito. Si yo no oro, no puedo hacer esto. Si yo no oro, no puedo hacer esto. La oración no es un requisito. La oración es una necesidad. Si la oración fuera falta de alimento y de bebida, ¿quiénes tendrían hambre hoy? A su nombre. Si la oración y la búsqueda de Dios fuera el alimento espiritual de la vida de Dios, ¿cuántos podemos decir, Señor, yo tengo hambre? A su nombre. A su nombre. La oración no está reservada para algunos. La oración es de los que tienen la vida de Dios. Porque necesitan a Dios. Muy contrario a la autosuficiencia. No, Señor, yo puedo hacer eso solo. Déjame a mí. Una vez me llamaron y me dijeron, mire, negro, usted puede levantar eso. Y yo dije, hermano, por favor, claro que puedo levantarlo. Ve que eso pesa. Eso pesará para ustedes, pero para mí no. Y cuando estoy alzando la cuestión, me dio un puyazo por aquí, hermano. Y quedé como el chavo cuando le dio la garrotera. Claro, tuve que hacerme el duro. ¿Qué te pasa? No, yo estoy fino, estoy bien. ¿Por qué? Por el orgullo, hermano. Y hay cosas que a veces nosotros decimos, no, yo sí puedo. Señor, no metas tu mano, yo puedo. ¿Y qué hace Dios? Échele. Déjele que usted puede. Y entonces cuando recibimos el golpe, la lesión, el maltrato de la vida, Señor, yo no puedo. Claro que no puedes. Porque para eso es la vida de Dios. Para enseñarnos a nosotros que nosotros no podemos. Que podemos cuando estamos con Él. Cuando le buscamos a Él, a su nombre. Orar para vivir. Pero quiero leer un versículo. Colosenses capítulo 4. Versículo 2. Colosenses capítulo 4, versículo 2. ¿Cómo se llama el tema? Orar para vivir. Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Usted dice, eso está fácil. La oración en sí, si usted despeja la oración de la vida cristiana, usted dice, no, orar es orar. Orar no es sumar palabras bonitas hacia Dios. Orar no tiene que ver con la manera en que nosotros articulamos nuestras frases. Señor, te adoramos. Eso no es orar. O no es lo que encierra en su totalidad orar. Ahora, cuando la oración está en medio de la vida del creyente, entonces hay que observar varias cosas. Número 1, ¿qué es lo que precede a la oración?
Si usted no sabe qué es lo que precede a la oración, usted va a ser una persona que ora de una manera autosuficiente. Déjeme explicarle. Como le expliqué hace rato acerca del testimonio, el orgullo humano nos hace creer que nosotros sí podemos. Pero Dios nos hace entender, cuando tenemos la vida de Dios, es que nosotros no podemos. Nosotros no podemos. Orar no es ensamblar palabras hermosas, ni coleccionarlas tampoco. Hay gente que tiene oraciones coleccionadas. ¿Ha visto usted algún coleccionista? Te saca una moneda. Una vez tuve un amigo, me sacó una moneda. ¿De qué año es? 1676. Y la sacó, me la sopló. Y decía, pero ¿para qué tenéis algo donde no viviste en esa época? Y a veces somos así con la oración. La oración no es una colección. La oración es un mover de Dios, un mover de la vida de Dios aquí y ahora, pero precede a algo. ¿Qué es lo que le precede la oración? Permítame. Lea Colosenses capítulo 3. Versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Sabe qué es lo que precede a la oración? La dificultad. Miren por un instante. Dice el texto que busquemos las cosas de arriba. Pero nosotros pasamos toda la vida buscando las cosas de abajo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? De hecho, buscamos las cosas que necesitamos aquí abajo. Para comer, para vestir, para alimentarnos, para nuestros hijos, para el negocio, etcétera. Pero el texto está diciendo, si tú tienes la vida, empieza a buscar las cosas de arriba. Usted dice, pero si siempre me acostumbré a buscar las cosas de aquí abajo, ¿cómo empiezo yo a buscar las cosas de arriba? Y no las cosas de arriba, las cosas de arriba donde está Cristo sentado en lugares celestiales. Imagínese usted. Respuesta: Señor, ayúdame a empezar a buscar las cosas de arriba. ¿Ve? La oración precede a la dificultad. Porque usted naturalmente no sabe buscar las cosas de arriba. El ser humano en su naturaleza caída no sabe buscar las cosas de arriba. Necesita orar lleno de la vida de Dios y decir, Señor, ayúdame a buscar las cosas de arriba porque me hacen falta. No vaya a ser como algunos que después de buscar tantas cosas en el mundo, por fin por allá se dan cuenta que las cosas de arriba son mejores. A su nombre. Versículo 2. Poné la mira en las cosas de arriba, no en la tierra. Y usted dice, pero qué difícil. Esto no son palabras bonitas, esto son palabras de vida. Pongan la mira. No solamente las busques, sino ahora que ponga las miras en las cosas de arriba. Respuesta: Señor, enséñame, ayúdame a poner mi mirada en las cosas de arriba. A su nombre. ¿Ves? Por eso oramos para vivir.
para vivir la vida de Dios. Es un error garrafal vivir la vida de Dios sin orar. No se puede. Porque ¿cómo usted va a mirar las cosas de arriba si no ora? Si tus ojos están solamente pendientes de las cosas de aquí abajo. Necesitas un poder, un grito del cielo que enfoque tu mirada siempre arriba. A su nombre. Versículo 5 del capítulo 3 de Colosenses. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Eso es peor. Porque déjame decirte que usted y yo venimos, muchos de nosotros, de una vida totalmente ajena a Dios, viciada con toda clase de pecado, y Dios nos dice, Colosenses capítulo 3 versículo 15, eso tiene que morir. La manera en que yo veo las cosas, la manera en que yo pienso, la manera en que yo hablo, que no es conforme a la voluntad de Dios, sí, hay que morir. Nuestros deseos naturales tienen que morir. A su nombre. Tienen que morir. Respuesta: Señor, este pecado, quiero morir a este pecado. ¿Sabe por qué la gente no renuncia a los pecados? Porque no ora. Entonces la gente quiere mecanismos fáciles, 5 pasos para dejar X pecado. No, Dios dice, ora y haz morir el pecado. A su nombre. Orar para vivir. Vamos a leer el versículo 12 del capítulo 3. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros, perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera en que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Si te pisan el dedo meñique, empieza a salir hol. Y dice, yo no sé por qué tengo rabia. ¿Sabe por qué hay rabia? Porque no oras para vivir. ¿Sabe por qué hay molestia? Porque no oras para vivir. Y dice, de la manera en que Cristo te perdonó, Señor, este bicho, este señor me molestó, me ofendió, no sé cómo perdonar. Necesito que me enseñes a perdonar. ¿Sabe qué va a ser la respuesta? Dios te va a enseñar a perdonar. A su nombre. Eso es lo que pasa cuando oramos. Otra más. Versículo 18 del capítulo 3. Casadas está sujeta a vuestros maridos como conviene al Señor. 19. Maridos, ama a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Pero ¿cuál es la realidad? Todo lo contrario. La tendencia pecaminosa de la esposa es mandar al marido. A su nombre. La mujer anda así, que yo quiero que haga lo que yo diga. A su nombre. ¿Y qué dice el Señor? ¿Sabe? Para las mujeres es difícil dejarse gobernar por el marido, porque el marido parece que no tuviera las mejores ideas. Pero él es como, Dios mío, ¿qué hago? Las mujeres hacen así. A su nombre, gloria. Señor, me sacáis vivo de aquí, por favor.
¿Cuál es la respuesta? Señor, ayúdame a sujetarme a mi marido. Que yo lo vea como ese príncipe. Que no se me revuelve aquí abajo, nada, cuando lo vea. Empiece usted a orar a su nombre. Fíjense el 19. Maridos, amad a vuestras mujeres. La tendencia pecaminosa de las mujeres es mandar al marido. Ahora, la tendencia pecaminosa del marido es chao pescado. Irse. ¿Sí? El marido ve a la mujer y lo primero que piensa es, me voy. Pelea vos sola. A su nombre. Y la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Como Cristo amó a su iglesia, entregando todo, teniendo paciencia. Sí, mi amor, vamos. Está bien, muy bien. Vamos a ayudar. Gloria a Dios. A su nombre. ¿Cuál es la respuesta? Señor, ayúdame a amarla. Quiero salir corriendo. Pero tú dices en tu palabra, tengo que amarla. ¿Hasta cuándo? Hasta que me muera. Usted necesita orar. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Toca al que está a tu lado. Ve que te está hablando Dios. Toca al de la otra lado. Mira, ve que te está hablando Dios. No es el predicador. No la vas a agarrar con él. A su nombre. Dele un fuerte aplauso al Señor. A su nombre, gloria. Otra dificultad más. Versículo 22. Colosenses, capítulo 3. Siervos, es decir, trabajadores, empleados. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Ese jefe es mío. Ese es un ogro, hermano. Ese está endemoniado. Sí, hermano, usted no sabe lo que... Mira, yo tenía que salir a las 4 y me dejó hasta las 6. Señor, reprenda al diablo. A su nombre, gloria. Siervos, obedecen todo a vuestros amos, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Sí, jefe. ¿Cómo no, jefe? Como usted diga, jefe. A su nombre. ¿Cuál es la respuesta? Señor, ayúdame a amar a ese jefe mío. No te lo llevéis todavía. Enséñame antes que se vaya a amarlo. Y usted ora por el jefe. O nada más oramos para cuando le va a dar el bono o le va a dar el aguinaldo. A su nombre. Otra más. El 20 del capítulo 3. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿En cuánto? Todo. Todo es. Es que yo no sé por qué mami es así. Mira, es que Dios mío. Es que Dios mío, que yo me voy. La tardanza que cumpla 18. Írtale. Hijos, obedecer en todo. La tendencia de los hijos es que desobedecer a los padres. Yo no sé para qué papi me pone eso. Yo no sé, a mí no me gusta. Obedecer en todo. Porque esto agrada a Dios. ¿Qué tienen que hacer los hijos? Dios mío, Padre, gracias por papá, gracias por mamá. Ayúdame a obedecerlo, Padre. A su nombre. 21. Padres,
No seáis áspero con vuestros hijos. No seáis ásperos. Vos siempre igual. Métete a orar. No seáis ásperos. A veces desobedecen porque son ásperos y a veces son ásperos por los padres porque le desobedecen. Pero Dios dice, no seáis ásperos para que no se desanimen. Aquí hay mucha tarea que hacer. Pero ¿cómo empezamos? Orando. Señor, cuando mi hijo me desobedezca, no permitáis que yo sea áspero. Dios es bueno. Los padres a veces nos volvemos rústicos. Pero Dios dice, no sea áspero. Tenemos que orar para vivir. Señor, porque a veces decimos, no, es que así me enseñó mi papá y así me enseñó mi abuelo. Y Dios te dice, no sea áspero. Para que ellos permanezcan en el Señor. Muchos de los hijos que se van de la casa y se van de la iglesia es porque los padres son ásperos, incluyéndome. Tenemos que orar para vivir. Señor, que yo no sea áspero. Y a veces la intención es buena. No queremos que los hijos fallen como nosotros fallamos. No queremos que los hijos se equivoquen como nosotros nos equivocamos. Te voy a dar noticia. Ellos se van a equivocar. Tú no tienes que ser áspero con ellos. A su nombre. Hermano, es que este hijo mío no lo aguanto. Si no lo aguantas tú, no lo va a aguantar nadie. ¿Sí o no? Entonces tenemos que orar para vivir. Capítulo 4 del libro de Colosenses, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Cuando logramos ser dueños de empresas, se nos olvidó un día que también fuimos empleados. Y dice aquí que tenemos que hacer lo que es justo y recto. No, yo lo voy a dejar hasta las 10 para que sepa, para que aprenda. No le voy a pagar el sábado, le voy a pagar el martes. Para que sea serio, porque me faltó un día. Amos, tenemos que orar para vivir. Señor, tú me trajiste este empleado. Ayúdame a ser justo y recto, porque tú eres el verdadero amo que es dueño de todo mi negocio. A su nombre. ¿Ves cómo la oración empieza a tener sentido? Cuando empezamos a ver la vida cristiana y vemos las dificultades de la vida de Dios y vemos la palabra, cómo nos ordena, tenemos que orar para vivir. A su nombre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a orar para vivir. Vivir la vida de Dios sin la ayuda de Dios es una de las cosas más horribles que hay. Voy a volverlo a repetir. Vivir la vida de Dios sin la ayuda de Dios es como abrazar a la nada. Es como tirarse a una piscina sin agua.
Tírese usted a una piscina sin agua, ¿qué va a pasar? Se va a estrellar. Porque necesitamos orar. ¿Para qué? Para vivir. No podemos arriesgarnos a querer vivir la vida de Dios sin orar. Como usted tampoco se va a arriesgar a tirarse a una piscina sin agua. No se va a arriesgar. Habrán algunos que se arriesguen, pero yo no. Tengo que orar para vivir. Porque a veces nos cansamos de orar. Nos desgastamos de orar. ¿Por qué? Porque queremos hacerlos a mi manera, como yo quiero, como yo pienso. A su nombre. Lo segundo y por último, ¿a qué está conectada la oración? La oración está conectada a dos palabras. Ahí está mismo, capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración. Perseverad en la oración. Es decir, tener una fuerza constante y consistente a la hora de orar. Perseverar a la oración es el mensaje ideal. Está acompañada la oración siempre. ¿Sabes qué es perseverar? Es el grito del cielo que dice: no te canses de orar. No te rindas de orar. No lo hagas. En un tiempo donde la cultura, todo es fácil, todo es placentero, todo es placer instantáneo. Creemos que Dios es como la lámpara de Aladino. Ay, Señor, yo quiero la camioneta. Ponete a orar. A su nombre. Claro que es difícil tarea. Claro que Dios es fiel, pero nuestro tiempo de oración no lo es. Fíjate lo que dije. Dios es fiel, pero nuestra oración no. Por eso Dios dice en esta mañana: hay que orar para vivir. Por último, Salmo 116. Perseverad en la oración, velando en ella, estar pendiente de ella. Hay gente que dice: Señor, ahí están los que consumen droga, ten misericordia. Y ya, se acabó la oración. Señor, ahí está el que consume droga. Señor, rompe esa cadena. A su nombre, gloria. Señor, aquí está la rebeldía del Hijo. Señor, rompe esa cadena, Dios. Señor, ten misericordia. A su tiempo Él te va a buscar. Eso no es una oración que vela, que está pendiente, que es activa. Eso es una oración spray. Y creemos que va a funcionar. Tenemos que velar en la oración. Cuando usted te invitan a almorzar y te traen un pescadito con ensalada, tostones, la gente dice: aquí falta algo, falta el limón. Porque hay gente que no come el pescado sin limón. ¿Sí o no? ¿Por qué pide el limón? Porque está pendiente del plato. A veces viene el plato y dice: no, ese no pega con jugo de guayaba, ese pega con Coca-Cola. ¿Cómo sabe usted que pega con Coca-Cola? Porque está pendiente. Así es la oración. Así es la oración. A su nombre. Por último, Salmo 116. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Salmo 116, 12 al 13. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación
e invocaré el nombre de Jehová. Permítame ilustrarle un momento. ¿Qué dice el texto? Salmo 116, 12 y 13. Señor, llena esta copa. Y el Señor la va a llenar. ¿Cómo? Orando. Y luego dice, ahora voy a brindar por ti, Señor, porque lo vas a volver a hacer. La acción de gracias es un mensaje de seguridad. Tú lo vas a hacer. Hay gente que ora y sale igualito. Señor, ahí está la iglesia. Dios mío, la iglesia está mal. Ayuda, Dios mío, a la iglesia, porque Dios mío, yo soy el único que está bien. Señor, gracias porque tu iglesia va a ser victoriosa. Gracias porque vamos a ver la victoria al final del año. Gracias, Señor. Tú lo hiciste una vez, lo vas a volver a hacer. A tu salud, Señor. ¿Estás viendo? Levantaré mi copa y brindaré al Señor. Gracias, Señor. Vamos a ver si Dios quiere sanarte. Ese es el problema con Dios. Señor, yo he orado por sanidad. No es primera vez que tú sanas a alguien. Gracias por esa sanidad. Salud, Señor. Vamos a estar sobre nuestros pies.